La misión de observación electoral MOE acaba de sacar su informe de seguimiento electoral de lo que pasó en las elecciones del 8 de marzo, donde se elegía Congreso, Cámara y Senado, ¿no es verdad? Y se votaron las famosas consultas presidenciales. El informe y sus resultados son muy importantes porque hay una especie de alarma que se ha prendido sobre todo en las redes sociales por parte de los integrantes del pacto histórico que hablan de fraude. El propio presidente incluso ha dicho que se está gestando un fraude vis a vis, pues, que tiene como objetivo estar muy presente en las próximas elecciones de la primera vuelta, elecciones presidenciales ya. Independientemente de lo que suceda en las redes, es muy importante saber técnicamente qué es lo que pasó. Y para eso hay varios ítems o puntos importantes que le sirven a la MOE para establecer si hubo transparencia o no en estas elecciones. Y resulta que el informe de hoy es un informe muy interesante, porque lo que está mostrando es precisamente que hubo una mejoría sustancial frente a esas mismas variables que se registraron hace 4 años. Están con nosotros Alejandra Barrios, bienvenida, la directora, ¿cómo se llama eso? El nombre, directora de la misión de la MOE, que ustedes saben que es esta ONG que se encarga precisamente de arbitrar, digámoslo así, el tema electoral, tratando de dar información y mostrando que este es un tema que me amerita ser estudiado técnicamente y son como los árbitros, ¿no es verdad? Cuando hay problemas también. Los observadores. Dejémoslo en los observadores, nosotros contamos lo que vemos y lo que vemos lo hacemos con metodologías serias, que pueden ser verificadas, que tienen trazabilidad. María Jimena, ponemos la información sobre la mesa, se la entregamos a los partidos, a las autoridades y obviamente a los periodistas para que puedan contar qué es lo que la MOE ha visto. Y por eso es tan importante este informe. Y usted trajo aquí un experto. Pues claro, está conmigo Diego Rubiano. Diego es el que se encarga de manejar el cerebro de la MOE. El cerebro de la MOE es el Observatorio Político Electoral de la Democracia y es donde está toda la información electoral de todos los procesos electorales, pero además de eso hace seguimiento a los temas de violencia y en procesos electorales tiene la responsabilidad de ver si se cumplen los estándares para las auditorías, para los simulacros, las reuniones técnicas. Entonces, Diego juega un papel muy importante porque en últimas es el que da la información objetiva que se sale de lo que pasa en las redes sociales o de lo que creemos o intuimos, sino esta es la información que es y punto. Bueno, entonces comencemos con Diego porque yo creo que es el que... hay una variable interesante en el documento que ustedes plantean y que ya es público, ¿no es verdad? Que tiene que ver con el número de votos o en las mesas y sobre todo con el 0 votos. ¿Sí? Que es una variable que se utiliza mucho para saber, bueno, qué pasó en esas mesas y que sí es una variable interesante porque en la medida en que se aumenta la votación de un partido político, por ejemplo en el caso del 8 de marzo, pues esa variable tiene que tender a tener una baja, digamos, porcentaje. Eso es lo que yo entendí de su informe. Pero, ¿por qué no nos explica qué pasó este año en estas elecciones del 8 de marzo comparado, por ejemplo, con lo que pasó hace 4 años? Cuando hay que recordar, porque es un episodio que el presidente Gustavo Petro recuerda mucho, hace 4 años el pacto histórico dice que recuperó cerca de 500,000 votos debido a que hubo un problema a la hora de transmitir esos votos de los formularios E14. Pero no solamente le pasó al pacto histórico, también le pasó al Partido Nuevo Liberalismo. Y se cree que fueron cerca de 1.200.000 votos, 100,000 votos que fueron recuperados gracias a los testigos electorales que tenían en ese momento los partidos, en el caso del pacto histórico, pues ese partido y también el Nuevo Liberalismo. Hoy yo sí quisiera saber qué pasó con ese tema, pero comenzando pues con esta variable también de los 0 votos en las mesas.
Bueno, María Jimena, muchas gracias. Efectivamente, el año 2022 significó un hito muy importante para nuestro proceso electoral, en tanto que fue la primera vez en que notábamos una diferencia muy puntual y muy marcada en lo que salía en la noche de la elección, en esos resultados de preconteo, que para nosotros son muy, muy fiables y muy convincentes además en nuestro proceso, frente a lo que iba saliendo los días posteriores en el escrutinio. Y eso para nosotros en nuestro proceso significó pues un antes y un después. Por eso para la MOE hoy es fundamental analizar cuál es el resultado, en dónde los partidos políticos obtienen su votación cuando hablamos de cada una de las más de 120.000 mesas que se abren un día de elecciones común y corriente en nuestro país. Eso es lo que hacemos desde la MOE, intentar identificar en dónde reciben votación los partidos, cada una de las listas, en este caso para el Senado de la República, y poder identificar realmente qué tan dispersa esa votación de acuerdo al porcentaje general de votos que obtiene un partido político. Eso es lo que hacemos. Partiendo de una premisa fundamental, y es que si uno tiene más votos, pues mayor mesa y mayor cobertura en alcance va a tener. Y pues en el caso contrario, si tengo muy bajita votación, pues va a ser mayor el porcentaje. Digamos, hay una línea causal y lineal bastante clara en ese sentido, y eso es lo que hacemos desde la MOE, contrastando los resultados del preconteo, que son los que se hacen públicos desde la noche de la elección. Entonces, vamos a qué encontraron ustedes en el tema con esta, digamos, esta variable que es contabilizando las mesas con 0 votos. Bueno, cuando nosotros hacemos esa contabilización con los resultados de preconteo, aquellos que son públicos desde la noche de la elección del pasado 8 de marzo, básicamente encontramos que se rompió esa distinción que hicimos en el año 2022. En este caso, el análisis que nosotros presentamos es un análisis absolutamente lineal de que la lista con mayor votos, que en este caso fue el movimiento político Pacto Histórico con más de 4.300.000 votos, tenía apenas un 2% de mesas sin cubrir votación, una cifra completamente normal. Por el contrario, listas de grupos significativos de ciudadanos como Patriotas o Colombia Próspera y Segura, que apenas obtuvieron alrededor de 10.000 votos, pues tienen solamente un 5% de mesas donde reciben votación. Y la estructura es completamente lineal. Por ejemplo, si nos partimos, por ejemplo, de resultados o variables no partidistas, en este caso, como los tarjetones no marcados o los votos nulos, que tienen más o menos 300, 400.000 votos en nuestro país para una elección como la de Senado, tienen un cubrimiento de mesa cero del 15%, perfectamente lineal, como si fuera un partido político, una organización política en competencia. En ese caso, lo que estamos viendo es como si parte una diferencia importante con lo que ocurrió y que tú explicabas hace un momento en el año 2022. En 2022 tuvimos un escenario completamente atípico. La lista más votada, en su momento la coalición Pacto Histórico, con más o menos 2.300.000 votos, tuvo 25% de mesas donde no se capturó votación. La lista más votada con un cuarto de las mesas donde no tienes absolutamente acá la ningún lista voto. más votada tiene el 2%. Exactamente. Entonces vemos cómo se comportó de manera absolutamente atípica. No solamente contra el pacto o digamos sacrificando la votación del Pacto Histórico en su momento, sino de las listas cerradas que estaban en competencia. Como la del Nuevo Como lo que ocurrió con el caso del Nuevo Pero Liberalismo. te quiero preguntar eso, digamos, en ese preciso instante, eso lo que sucedió es que hubo un error en la transmisión, ¿no es verdad? Cuando se hicieron la transmisión, se hizo la transmisión por parte de la persona encargada, ¿de un error humano o un error del software? Bueno, hay que aclarar aquí que nuestro proceso son dos cosas que van casi que en paralelo. Un proceso absolutamente informativo y que para nosotros genera mucha confianza, que es el preconteo. Y este preconteo, que tradicionalmente no había fallado, había sido muy fiable, muy certero desde que Colombia lo tiene y que de hecho es ejemplo para muchos países de la región, falló en ese proceso de transmisión, un proceso que sigue siendo manual, pero que tiene muchos controles en el intermedio. Y eso fue lo que nos falló, por ponerle, digamos, en un ejemplo un poco más práctico. Se omitió transmitir lo que estaba al final por de una hoja. El pacto estaba al final. Exactamente. Y se lograba confundir con el total. En esa hoja que nos tocó votar hace 4 años. Exactamente. Pero bueno, eso se mejoró. Esta vez no estaba así. De hecho, pues también no tenemos problemas con ese tarjetón, que fue muy difícil. Yo le quería preguntar, ¿se aumentó el número de
tarjetones que están anulados con tachones, o sea, ¿se aumentó de hace 4 años o no? No, disminuye el número de tarjetas porque hubo un cambio. Sí, yo sé. Tuvimos un cambio tanto en consultas, que fue un cambio importante, los pusimos todas en una misma consulta, y lo mismo pasa con las tarjetas para Senado de la República. Son unas tarjetas que están más organizadas, son más claras, pero además se hace una separación que hace parte de una discusión que se va a tener para el siguiente proceso electoral de Senado nacional con Senado indígena. Pero antes lo que pasaba era que las venían en una sola tarjeta y a veces se marcaba 2 veces, lo que hacía que se incrementara la cantidad de votos nulos porque anulabas la votación. No, ahora tuvimos una disminución. Y eso lo que nos da es una mayor certeza frente a los resultados. Y creo que los ciudadanos además iban también con más claridad, no obstante haber 16 opciones, pero iban con más claridad de por quién querían votar, porque pues la polarización y la disputa política también hace que la gente tome posturas, ¿no? Que no vaya a definir en la urna. Ahora, otro de los temas que yo creo que también fue un tema hace 4 años es que la diferencia entre el preconteo y el consolidado nacional, que se conoce 2, 3 días después, o lo que sea, incluso 15 días después, pues fue muy alto, porque fue 1.100.000, ¿sí? La diferencia. ¿Aquí cómo fue? Pues mira, aquí hoy 4 años después, luego de este aprendizaje que se obtuvo y de este error que hubo, porque fue un error, efectivamente, yo no sé, ¿ustedes lo llamarían fraude? No, fue un error terrible, pero no fue fraude. Digamos, primero, es terrible. Todo esto que está pasando, María Jimena, es con el patrocinio de lo que pasó hace 4 años. Digamos, nosotros entendemos perfectamente que haya candidatos y organizaciones políticas como el Pacto que estén completamente nerviosos y que digan cómo así. Hace 4 años nos dejaron de transmitir, deme toda la certeza, la seguridad de que esto cambió. Se han tomado medidas que dan garantías. 2 medidas que explicó Diego y que tú también señalaste. Primero, se hizo un diseño de E14 diferente. Cada partido tiene una hoja de E14. Entonces, inclusive, si eres lista cerrada, tienes tu propia hoja con una línea para que no se te olvide marcarlo o transmitirlo al final. Primera medida. Segunda medida, tienes una tarjeta también electoral más clara, más diferenciada y sobre todo se le pidió a los ciudadanos que no rayaran que no el E14, que por hacer más hacen menos y a nosotros eso también nos costó se mejoró trabajo. El bolígrafo, que fue el otro tema porque había 2014, mira, no te imaginas los memes que me sacaron porque me fui personalmente a hacer la prueba de bolígrafo que decían, aquí el código fuente y la directora de la MOE anda haciendo pruebas de bolígrafo con secador, agua, tinta, thinner, no sé qué, pero es que aquí en Colombia sí pasó. 2014, el caso Mira empieza por un bolígrafo que al marcar dejaba sombra y le anulaba los votos. Entonces para la MOE la prueba del bolígrafo se volvió muy importante, pero frente a lo que dices, el equipo, Diego y su equipo, hicieron exactamente también la misma prueba de ver las diferencias entre preconteo y el avance de escrutinio. Nota entre paréntesis, y eso después hablamos. Ay, que debe dejar de transmitirse el preconteo, por ahí salieron unas voces que no se transmite el preconteo. No, pues el presidente Gustavo Petro dijo que había que salir del preconteo, pues, que eso ya era desueto. Muy bien. ¿Sabes cuándo terminan los escrutinios en este país usualmente? Para Congreso, el 20 de julio se posesiona. Un día antes, lo tengo claro. ¿Te imaginas este país esperando un día, 2 días antes para ver los resultados electorales? Eso sería terrible, pero cierro el paréntesis. Tuvimos alrededor de 37.516 votos, 37.516 votos en lo que va de preconteo, que se puede comparar con escrutinio, porque no ha finalizado todavía escrutinio. Todavía no se ha finalizado. Yo creo que debe estar finalizando, si no este puente, del otro. La próxima semana. Sí, la próxima semana a inicios, encontramos que la diferencia entre lo que se transmitió y lo que aparece en escrutinios es solamente 37.000 votos, es el 0.2%. Wow, ¿qué tal? Bajamos de 1.100.000 a 37.000 que era el votos. 5%. ¿Eso qué significa? Que las medidas de garantías por las que puede estar nervioso miembros del pacto, del nuevo liberalismo que se fueron afectados hace 4 años,
dicen, venga, con esa diferencia claramente, las mejoras que se hicieron funcionaron, porque también, dejemos claro algo, todo ciudadano tiene derecho a tener dudas, todo ciudadano tiene derecho a tener preocupaciones, María Jimena. Cualquier ciudadano, tú puedes salir y decir, ¿y qué tal que me estén robando el voto? Pero hay que dar garantías. Sí, lo curioso es que en esta oportunidad es el propio presidente Gustavo Petro, que además cuyo partido pues ha sacado una votación muy importante, casi que dobla la votación que obtuvo hace 4 años, ¿no es verdad? Pero vamos al otro punto que yo creo que también es muy crítico, precisamente por lo que dijo el propio presidente e insinuó en un inicio el ministro del Interior, Armando Benedetti. Dice el presidente, o dijo el presidente en un momento dado, que él no tenía ninguna seguridad de las auditorías de los software, que el fraude había habido, si es que había habido, el fraude tenía que ver con el software. Pero más allá de eso dijo que pedía a las autoridades electorales que le entregaran a él el código fuente. Yo quiero que ustedes me expliquen qué es el código fuente. Más o menos es como la receta del pastel, de cuando uno tiene un pastel que es, mejor dicho, que nadie quiere saber esa receta, pues ese es el código fuente en un software, ¿sí? Pero ustedes lo van a explicar. ¿Y qué dijo el presidente? Dijo, no, ustedes me lo dan en 3 semanas, yo lo audito y se los devuelvo. Bueno, eso es, digamos, eso sí que no habría, ese escenario sería un escenario perjudicial porque las garantías para la oposición pues serían nulas. De hecho, así lo presentó la oposición en la primera reunión de toda esta comisión de seguimiento que hubo hace 2 días. ¿Por qué no nos explica qué pasó en esta comisión de seguimiento? ¿Qué fue lo que dijo finalmente el gobierno? Porque tenemos unas declaraciones de Armando Benedetti muy distintas, ¿no es verdad? Y de la ministra de las TICs. Y de la ministra de las TICs, que acepta perfectamente una posibilidad de hacer una auditoría nueva, además de las que ya hay. En fin, ¿por qué no nos explica qué es lo que está pensando el gobierno, qué fue lo que dijo el gobierno en esta comisión? Yo explico esa parte y después Diego te cuenta y nos cuenta qué es el código fuente. Exacto. Y por qué es tan importante el tema de las auditorías. Exacto. Llevamos, María Jimena, vamos a dejar tiempos claros. Hace un año inició el proceso electoral. Durante el año pasado se hicieron mesas técnicas mirando cuáles iban a ser los alcances de las diferentes auditorías. El Consejo Nacional Electoral, a mediados de año, saca una resolución en la que dice cuáles son las características de las auditorías. Sí. En ninguno de esos momentos hubo unas propuestas diferentes, ni por parte del gobierno ni por parte de los partidos. Ahí no dijeron nada. Nada. Las mesas se hicieron, sale la resolución. Nadie habló de código de fuente, nadie habló de auditorías, que de hecho ya están. Sí. La MOE lo presentó en el primer informe. Ya. Ahí está, todo lo pueden buscar en redes para que digan que, ay, ¿cómo se le inventó la MOE? No, primer informe y decimos, nosotros consideramos que la contratación debe ser de esta manera, tal. Pero no pasó, nadie nos cogió la caña, nadie nos siguió la corriente y nosotros nos vamos con lo que decían las autoridades. Un mes antes de elecciones, empieza como que la angustia existencial frente al tema de las auditorías. Entonces, las auditorías y esto qué va a hacer y si sirven o no sirven, cómo se van a hacer. Pues ya es destiempo. ¿Y por qué es destiempo? Porque ya se hicieron 2 contrataciones. Primera contratación con CAPEL, que es el Centro de Asesoría y Promoción Electoral para América Latina, que está a cargo adscrito al Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Tienes un contrato de 25.000 millones de pesos. ¿Para qué software? Para todo el proceso de auditorías. Para todos los 3 softwares. Claro, 25.000 millones de pesos, gracias. Eso tú necesitas auditores certificados, eso no es de que yo voy pasando por ahí, venga María Jimena, vámonos a ver el código fuente, que hoy no tenemos esta tarde nada que hacer. No, son auditores certificados, ingenieros, personas con experiencia para poder entender lo que ahora nos va a explicar qué es el código fuente. Y Consejo Nacional Electoral, por primera vez, nunca antes había pasado, hace una contratación también de una auditoría que es con MacGregor y esa contratación vale 35.000 millones de pesos. De eso estamos hablando, son equipos robustos que entran a hacer auditorías.
Ese del Consejo Nacional Electoral a su software, al software que No, tiene el también a todo el todo, sistema. todo. Ok. Van a tener dos para que auditorías en entiendan, paralelo. Hay tres softwares y esos tres softwares están cobijados con estos dos compañías que están haciendo auditorías sobre estos tres softwares. Dos son privados y uno es del Estado. Que todos los softwares deberían ser estatales, pues Sí, evidentemente tienen eso razón Gustavo Petro. Hay dos que no son, de propiedad de la empresa Thomas Greganson, y uno es de propiedad del Estado. ¿Sí? Y muy respetuosamente frente a eso, María Jimena. Nosotros, la MOE está convencida, en todos nuestros informes de manera consistente señalamos que Colombia debería ser dueño de los sistemas y software con los que organiza las elecciones, pero uno no se acuerda de esos meses antes de las elecciones. Claro. Eso necesita toda una programación, inclusive puede ser un COMPES, porque hacer esa transición no se hace en 4 años. Eso mínimo te va a requerir 12 años. No un mes antes de las elecciones, pero sigamos. Bueno, entonces. Tiene las dos auditorías. Y en la Comisión de Seguimiento Electoral de ayer, porque lo hemos venido escuchando, como debe ser, el ministro del Interior dice, queremos, el presidente lo ha señalado y el gobierno quiere otra auditoría. Le dice a la ministra Tix, que acompaña la reunión, muy importante también, y la ministra Tix responde lo que una persona responsable responde y dice, no tenemos la capacidad técnica, nosotros no hacemos eso, pero con gusto acompañamos lo que se haga desde nuestra función de Ministerio TICS. Espérese y le pongo un paréntesis. Oigamos lo que dice la ministra, que dijo efectivamente lo que dice Alejandra Barrios. Muy distinto a lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Bueno, la petición viene enfocada en que esta jornada electoral siga siendo exitosa. Nos espera también un trabajo que se está estableciendo con las instituciones, Registraduría Nacional, Consejo Nacional Electoral, donde el Ministerio TIC hace parte de la Secretaría Técnica del Plan de Mando Unificado de Ciberseguridad. En las pasadas elecciones no tuvimos vulnerabilidades a los sistemas, trabajamos con el Consejo Nacional Electoral y ahorita la petición es clara. Vamos a abordar un plan de trabajo para que esta auditoría forense se pueda dar. Ya la Registraduría Nacional nos indica que sí existe el equipo técnico que se va a trabajar en esta auditoría, donde no solamente es una auditoría al software, donde también se hacen unos simulacros en el preconteo, donde se hace también un trabajo con esta Secretaría Técnica de Colser para establecer cuál pueden ser quizás vulnerabilidades al sistema crítico y a la infraestructura que nosotros tenemos y la responsabilidad que se tiene desde el Ministerio TIC para que la prestación de los servicios de conectividad se puedan dar en estas elecciones. Entonces, ¿usted le sorprendió? Le dijo, qué bien. Pues claro, estamos frente a una ministra que es responsable, que está diciendo lo que puede hacer. Es que decir, venga María Jimena, hagamos auditoría, digamos, era como parches, digamos que vení. Eso no es tan fácil. Exacto, no. Y ella señaló, esto tiene unas complejidades técnicas. Estamos hablando de 35.000 millones, 25.000 millones. Sí, imagínese. Vamos a tener otra tercera del gobierno, pero se supone que entonces esa tercera debería dar garantías, no solo a un partido o 2 partidos, a todos. ¿Qué dijeron ayer? Obviamente los partidos de la oposición. No. No, un momento. A nosotros no nos da garantías. Una auditoría desde el gobierno nacional. Es más, nos preocupa que el gobierno nacional haga una auditoría. Sí. El tema de las auditorías debe dialogarse con nosotros, no solo con los partidos de la oposición, también con los partidos de gobierno, pero no desde el gobierno, sino desde los escenarios técnicos e independientes y autónomos que se tienen. La pregunta es, bueno, ahí también estuvo el ministro del Interior, el doctor Benedetti, que antes había salido a decir muy en el tono del presidente Gustavo Petro, diciendo, sí, oiga, sí, esto hay que hacer auditorías, como si fuera pues hacer un arroz con leche, y también hay que entregarle el código fuente
a los partidos, que me pareció que es una opción distinta a la que pronunció el presidente en su cuenta de X, que es también una cosa muy complicada porque no le da garantías a la oposición, ni siquiera a las personas que están también en el pacto. Pero, ¿qué dijo el ministro? No, el ministro lo que señaló era que había un punto de cercanía, el que el punto de cercanía era si se ampliaba el tiempo para poder hacer las 3 auditorías semanas. a 3 semanas. La registraduría señaló que no tenía ningún problema, pero entonces aquí ya empezamos a delimitar los temas. Ningún problema, pero tú no, ven, te mando por el WhatsApp el código fuente. No, María Jiménez, eso no pasa. Es decir, no, ven, te lo mando a tu mail, tampoco pasa. ¿Cómo se puede hacer? Que son los primeros límites que empiezan a pasar. Hay una resolución del Consejo Nacional Electoral que dice cómo se hacen las auditorías. El registraduría dijo 3 semanas, listo, vámonos a 3 semanas. Pero el Consejo Nacional Electoral dijo que las auditorías se pueden ejercer a través de, y lo estoy leyendo, espacios institucionales habilitados, que tienen que tener simulacros, pruebas técnicas, pruebas de funcionamiento, se hacen acceso a logs, se hace verificación técnica, pero con una verificación supervisada, no a través de un proceso de verificación libre o permanente. El CNE está diciendo, aquí todo el mundo va a hacer auditorías en estas condiciones, bajo supervisión verificada. ¿Eso qué significa? En mi casa o en mi espacio usted audita. Usted no puede llevárselo y hacer la auditoría como usted quiera. Esto tiene unas reglas. Ya. ¿Y por qué de tener unas reglas? Que es donde creo que es importante que Diego explique qué es el código fuente y por qué tanto misterio con el código fuente. Sí, porque el código fuente se volvió pues casi, ¿no? El santo grial. El santo grial. O sea, sí, ¿puede un presidente cualquiera que sea pedir un código fuente y por 3 semanas? ¿Eso cómo funciona? ¿Y por qué se pide un código fuente cuando se va a hacer una auditoría? ¿Qué significa eso? Bueno, María Jimena, primero el código fuente es, por plantearlo en la analogía que estábamos diciendo, son los planos de la casa. Es saber qué está funcionando, dónde está exactamente cada tubo, cada conexión de la casa que estamos analizando. Los planos, es la arquitectura. Es toda la arquitectura de qué estamos haciendo acá, contando votos y agregando resultados. Tampoco es física de partículas, pero digamos que sí requiere unas capas de seguridad muy complejas y muy importantes por la información que allí se trata. Simplemente para plantearlo desde esta manera. Si la contratación original de nuestro proceso electoral se da bajo el régimen de seguridad nacional, pues imagínense qué es lo que está de allí debajo, que en términos logísticos, en términos operativos y obviamente también en términos informáticos, que son estas 3 partes puntuales de los software. No son los únicos. Hay otras soluciones informáticas, el de inscripción de cédulas, el del sorteo de jurados de votación, que tal vez no revisten de la misma importancia o del mismo trasfondo, pero pues estos que tienen que ver con la consolidación de resultados de preconteo, con el proceso de escrutinios a nivel zonal o municipal y obviamente lo que tiene que ver con el escrutinio nacional, pues generan bastante revuelo en la opinión pública. Y eso es lo que se quiere conocer, cómo está la arquitectura, cómo están esos planos y que no hayan y no se generen dudas de que una línea adicional o un proceso adicional me esté haciendo una resta que no quiero que exista. Eso es lo que se quiere solucionar en términos de fondo, que no hayan restas raras. O sumatorias raras. Sí. Es que simplemente sea, si yo tengo 5 votos, en el archivo final me salgan 5 votos. Esos son N1000 líneas de código fuente, de código de programación que me llevan a ese proceso. Y que en ninguna de ellas debe haber una suma, una multiplicación o una división rara. Que no salga, sí. Exactamente. Simplemente que lo que entre acá termine exactamente igual. Y para eso tenemos un esquema de auditorías absolutamente complejo y robusto en el que con el paso del tiempo y a partir del caso Mira que exponía Alejandra hace un momento, pues digamos se ha tenido que aprender también sobre la marcha, no solo desde la MOE, sino también de las mismas organizaciones políticas. Cuando se empezó a hablar de código fuente y de software electorales en este país, los mismos partidos políticos quedaron locos. Y yo les explico qué fue lo que pasó, a ver si lo explico bien. Hace 2014, en las elecciones al Congreso con el Grupo Mira. Resulta que el Grupo Mira perdió su personería jurídica porque no pasó el umbral,
que era en ese momento de 400.000, yo no me acuerdo cuánto era. Poco menos. Pero poco menos. Y resulta que ellos demandaron ante el Consejo de Estado, eso se demoró, pasó por la comisión escrutadora, en fin, todo llegó al Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado se demoró como 4 años. En 2018 4 fue el años. fallo. Y en el 2018 resulta que falló diciendo, tienen razón, 400.000 votos no aparecen, y con esos 400.000 votos, faltando creo que un mes para que se acabara el periodo legislativo, recuperaron la personería jurídica. Eso y sus 3 curules, que son las que hoy acaban de ganar otra vez, ¿sí? En estas elecciones. Eso creó pues toda esta, ¿no es verdad?, esta especie de gran... Y después, años después, pasa en el 2022 lo que pasó, que ya lo contamos, que también pues creó cierta escozor dentro del primer partido de izquierda que llegaba a ser mayoría a ser el partido con más votaciones y escaños en el Senado. Entonces, ¿por qué no explicamos cuáles... Y en ese sentido, Diego, lo que yo quería que me explicaras es, hemos pasado ya la experiencia del Mira, ya la superamos, a raíz de eso que salen todos los softwares a relucir y el problema de los códigos fuentes. ¿Por qué hoy hay ese interés de saber qué pasa con ese código fuente? ¿Hay posibilidad de que haya fraude en ese sentido por ahí? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, hay una experiencia ganada brutal desde estos últimos 3 procesos electorales en donde el código fuente ha ganado importancia durante este proceso de observación, no solo desde la MOE, sino en el acompañamiento que también hacen los partidos. Y en ese sentido, pues resulta fundamental entender que cuando se acercan a estos procesos de auditoría, básicamente lo que uno tiene es un computador en el que él está leyendo todo el código de programación, absolutamente desconectado de cualquier red informática para evitar cualquier tipo de riesgo y de violación de entrada a ese código fuente. Creo que eso es un elemento fundamental. Por eso no se lo pueden llevar a la casa. Adicionalmente. Sí. Te lo mando por WhatsApp. No se manda por WhatsApp, exactamente. No es que lo copio y lo pego en un correo electrónico, tampoco. Y eso, digamos que ha ayudado a analizar qué es lo que pasa con esos códigos. Los tienen a disposición en esta oportunidad, creo que fue la apertura más amplia, 3 días a disposición de observación nacional, de observación internacional. Eso fue lo que pasó antes de las elecciones del 8 de marzo. Antes de las elecciones, y hay un proceso que tal vez pasa inadvertido para la ciudadanía, pero es que ese código fuente, cuando se tiene todo ese proceso de revisión, se cierra y se sella, y se generan unas barreras informáticas en sí mismas que me permiten identificar que esto que yo guardo, ahí sí, en un CD, en una USB, es exactamente igual a lo que yo tengo instalado en los computadores que hacen en la consolidación del preconteo o en los computadores que están con los escrutadores. Y eso es una garantía adicional. Pero esta vez se innova, porque lo que pidió el gobierno y el pacto histórico y el ministro, a ver si yo estoy mal, es que se haga una auditoría forense, es decir, una auditoría sobre lo que pasó, no sobre lo que va a pasar. ¿Cómo funciona eso? ¿Es la primera vez que se haría una auditoría forense? ¿Qué es lo que se acordó en la primera comisión de ¿cómo se llama esa? La comisión de seguimiento electoral. La comisión de seguimiento electoral. Pues mira, la anterior comisión, no esta última, cuando se estaba hablando con muchos nervios de las auditorías y vamos para elecciones a Congreso, el señor registrador ofreció la posibilidad de hacer una auditoría forense. Hacer una auditoría forense es hacer una autopsia. Sí, es decir, es de lo que ya pasó. Ayer el pacto histórico, retomando esa conversación que se había tenido, dijo: nosotros queremos una auditoría forense. Por eso también la ministra de las TICs habla de hacer una auditoría forense. Registraduría dijo que estaba entonces en toda la disposición también, porque ¿eso qué significa? Que el pacto histórico está pidiendo seguridad en torno a que los resultados entregados que llevan, digamos, en este momento ellos 25 curules, verificar que sean los reales. Sean los reales, significa que en determinado momento nos vamos a ir para atrás y que se haga la verificación de que este software que se selló, que con los hash que se sellaron, que quedaron bajo custodia de la Procuraduría, no se hayan vulnerado. Y que los software que se han venido utilizando no solo para hacer la consolidación de los datos, sino también de escrutinio, una vez finalicen los escrutinios, sea exactamente el mismo software al que se le hizo la auditoría, que se probó y que se selló. Entonces vamos a estar al mismo tiempo con 2 cosas. Haciendo una auditoría forense,
Sí, que es que nuevo. es la que Sí. es nuevo, que nosotros tenemos entendido que sería la primera vez, porque mira que no logra. Nosotros pedimos como muy auditoría forense en las elecciones de hace 4 Del años. 22, cuando hubo esta diferencia Sí. entre el Y- preconteo y la Y consolidada. la pedimos y aquí estamos sentados esperando la respuesta. ¿Ah, sí? ¿Y se la pidieron aquí en el Consejo Nacional? Al Consejo y a la registraduría. registra. No, a la registraduría, porque sí nos parecía muy grave y Sí. nos sigue pareciendo muy grave que haya habido un error en la transmisión. Entonces Sí. la Pues auditoría de forense... 1.100.000. Sí, queríamos un documento que oficialmente dijera, fue un problema de diseño y fue un problema de transmisión, o si hubo un problema, ¿dónde? Pero con un documento, porque Ya. con eso tú puedes hacer verificación de que se solucionó. Ya. Pero bueno, entonces, legítimo pedir una auditoría forense. Y nadie dijo nada. En ese momento nadie dijo nada, ahora al pacto le dijeron muy bien. Está Vamos a bien, hacer la me parece, auditoría forense. sí. Toca esperar finalización de escrutinios. Entonces, ya dijimos cuándo, 20. 19 de julio. Toca el 19 de julio, sí, como siempre pasa. Pero es importante, excepto que tomen una decisión de hacerla antes de que se declaren elecciones, con lo que se ha hecho, pero esa ya va a ser una conversación para la que debe haber una mesa técnica, porque ese no es un diálogo, y dejemos esto claro. Los temas de seguridad, los procesos electorales no son un diálogo de un partido con la autoridad electoral. Es un diálogo de todos los partidos, de todas las autoridades de vigilancia y control con la autoridad electoral. Entonces, porque aquí pareciera como que tú y yo estamos solucionando tu problema. Sí, eso no funciona así. Esto es, todos los partidos tienen que estar de acuerdo también con lo que se va a hacer, porque cualquier resultado afecta, Claro, afecta pero la en un país, gobernabilidad sí. que se tiene frente al proceso electoral. Entonces vamos a ver cuándo se hace la mesa técnica, cuáles son los alcances de la auditoría forense, si lo mismo se va a pedir para elecciones presidenciales, pero nosotros Todavía en no principio sabemos. lo que decimos es, con lo que llevamos en el análisis que viene haciendo Diego con su equipo, la MOE dice, podemos ir al 20 de julio con una posesión de electos tranquila, es decir, no vemos mayor problema, pero obviamente hay que esperar las auditorías. Sí, y digamos, esa visión que tiene Alejandra en términos técnicos también es, yo creo que es más fácil las elecciones de primera y segunda vuelta, ¿no? Porque hay menos, es que esta elección del 8 de marzo tenía los circunscripciones especiales, que ya cada Sí. son más, ¿sí? Estaban las consultas y estaban las elecciones a Cámara y Senado. Y las del exterior. Es decir, Bueno, y esto las del es- exterior que cada vez son más, son 4 millones, creo, personas, algo así. No, el El censo electoral son como 1,5 Sí, millones de es- colombianos es- en el exterior. no, pero son no 70 refleja y pico de completo la países. diáspora No refleja Sí. tan. No, son 70 y pico de países, pero además empiezas una semana antes. Entonces, es como tienes una semana unas abiertas, una semana la gente votando. Entonces, primera conclusión, hay auditorías. Las auditorías se van a hacer con las compañías que están auditando, porque no se pueden conseguir por ahí, por la esquina. Se va a hacer por primera vez una auditoría a petición del Pacto Histórico, me parece, es bien interesante. Una auditoría forense, que es para saber cómo fue que se votó y si se votó bien y si los votos que tiene hoy el Pacto Histórico son los que tiene que tener, ¿sí? Eso es una de las conclusiones. Otra, se redujeron todas las variables que fueron peligrosas y que fueron alarmantes en el 2022, como por ejemplo esa diferencia de 1.100.000 de votos entre el preconteo y el consolidado nacional, que eso yo creo que hace 4 años prendieron muchísimas alarmas con mucha razón. Y segundo, pues estamos empezando a saber qué es el código fuente. Sí, que es Que importantísimo. yo no tenía, yo no sabía que existía el código fuente, ¿sí? Y que no es una cosa así como para llevársela a la casa y volverse, porque es parte de las garantías que debe tener la oposición también, que es yo creo que muy importante. Y yo les propongo que lean el informe de la MOE, porque yo creo que ese es un informe que da claridad y plantea las cosas como son. Y las redes, pues las redes seguirán siendo siempre las redes. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original
del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.